con niebla, viento y sol. Bueno, con esta canción de La Bordeta, el himno de Aragón, nos vamos ahora a una entrevista que tenemos con María Goicoechea, que es candidata a la presidencia de Aragón por el partido político Podemos, pero esta entrevista, como siempre, la va a hacer Paloma García Bellido y la va a hacer Hugo Castro Fau. Nuestros compañeros que se encargan son los que llevan los grandes entrevistadores de esta radio del pueblo. Pero yo quiero saludar a María Goicoechea. María, buenas tardes. ¿Qué tal por España? ¿Cómo Hola, estamos? muy buenas tardes. Pasando mucho frío, pero bueno, bien, aguantamos. Muy bien. Bueno, pues nada, te dejo aquí en manos de dos personas extraordinarias, Paloma García Bellido, que está en Londres, y Hugo Castro Fau, que está aquí en Argentina, para que te hagan una entrevista que sin lugar a dudas para la diáspora aragonesa será súper importante para conocerte y para saber qué propuestas lleváis de este gran partido político Podemos, referente de la izquierda española y referente de la izquierda aragonesa. Así que sin más, María, te dejo con Paloma, así que Paloma, adelante, vuestro espacio. Buenas tardes, María. Muchísimas gracias por haber asistido a nuestra reunión y solamente queríamos, en el poco tiempo que tenemos, hacerte, tanto Hugo como yo, unas preguntas que nos gustaría que abarcaran, si es posible, aspectos locales, aspectos nacionales y aspectos más internacionales. En los aspectos, Podemos es vanguardista en la idea de introducir lo que son políticas públicas y hacer propuestas para políticas públicas. Y una de las preguntas que teníamos era ¿hasta qué punto tú, representando a Podemos y los Verdes, puedes hacer propuestas que tú sepas no las van a hacer ninguno de los otros 8 partidos que se presentan a estas elecciones, puesto que yo creo que hay en estos momentos 9 partidos que estáis contendiendo a esta presidencia. ¿Nos podrías decir entonces cuál sería o cuáles serían tus propuestas de carácter público para que te eligieran como presidente? Hola, lo primero, muy buenas tardes y encantada de acompañaros en esta radio. Sí, bueno, en primer lugar, y hablando de políticas públicas que tienen que ver con nuestra comunidad autónoma de Aragón, nosotras en estos momentos estamos centradísimas en el tema de la vivienda. No sé, en España en general estamos viviendo una crisis de la vivienda, una crisis habitacional que también se ve reflejada en nuestra comunidad autónoma, ¿no? Y nosotras consideramos que hay que ser valientes y que hay que intervenir el precio del mercado de la vivienda, hay que fijar esos alquileres por ley para que los rentistas y los especuladores no se puedan lucrar a costa de algo que debería ser un derecho fundamental y no un bien de mercado, y eso desde luego que otros partidos políticos no se van a atrever a hacerlo. Solamente Podemos tiene la valentía suficiente como para abarcar este tipo de medidas. Entonces, ¿qué métodos tú crees que podrías ofrecer para que eso se ejecutara? Bueno, yo creo que en este caso, por una parte, tendríamos que blindar por ley el presupuesto destinado por el Gobierno de Aragón a la vivienda, ¿no? Por ejemplo, si fijásemos el 2%, estaríamos hablando de unos 200 millones de euros anuales, el triple de lo que ahora mismo se viene lo que se viene invirtiendo actualmente, y el objetivo sería clarísimo, ¿no? Estaríamos hablando de poder multiplicar el parque público de viviendas de una manera muy fuerte, ¿no? Y, por ejemplo, me preguntabas anteriormente por otros temas, en el tema de la educación, que también es fundamental. Aquí nosotros lo que creemos es que no se debe cerrar ningún aula pública en favor, ¿no?, de ir abriendo concesiones a la educación privada, ¿no?, como está haciendo el actual gobierno del Partido Popular. Solamente este año, para que nos hagamos una idea, se han cargado 45 aulas públicas y se han desviado 112 millones adicionales a la concertada, que tenían destino como la pública. A veces no se trata tanto de cuánta es la inversión, sino a dónde se destina ese dinero, y por eso nosotros consideramos que haciendo una buena gestión y una buena redistribución del presupuesto y blindando las cuestiones fundamentales por ley, podemos garantizar unos servicios públicos de calidad. María. Entonces, sí. Sí. Sí, gracias, Paloma. María, ¿cómo estás? Aquí Hugo Castro Fau. Un gusto tenerte aquí en nuestro programa.
Coincido absolutamente contigo en relación al tema vivienda y que claramente la solución a los problemas profundos que hay de vivienda en España no se soluciona subsidiando a los rentistas, ¿no? Quería hacerte otra pregunta que es, ¿qué posición tienes en relación a mantener el principio de ordinalidad y el criterio de condicionalidad en la propuesta del PSOE a la proposición de ley de financiación autonómica? ¿Es suficiente 21.000 millones de euros? ¿Qué opina Podemos? Bueno, nosotras opinamos en primer lugar que el debate de la financiación de los servicios públicos no puede ser una pelea entre los territorios, ¿no? Que a veces es lo que intentan plantearnos. Lo importante es quién paga y para qué se destinan estos impuestos que al final son de los ciudadanos y de las ciudadanas. Y en este sentido no puede ser que la financiación autonómica pues la usemos para hacer regalos fiscales, para dar dinero a unas cuantas familias, a unas cuantas empresas privatizando servicios en lugar de mejorar lo que hablábamos anteriormente, ¿no? La educación o, por ejemplo, la sanidad o incluso los servicios sociales. Así que para nosotras el debate fundamental es que se soporten quien más tiene y que la financiación autonómica la paguen los ricos, ¿no? Que, o sea, para nosotras el principio de ordinalidad no es suficiente, no puede ser que quien más tenga sea quien más recibe, sino que lo que tendríamos que hacer es que cada uno, quien más tenga, sea el que más aporte. Paloma. Sí, de los dos, el principio de ordinalidad creo que en estos momentos están diciendo que, así como el PSOE, por lo que yo he oído, el PSOE dice que ese principio, es decir, que el que más tiene, el que más recibe de impuestos, sea el que más tenga, más conserve. Eso claramente sería un problema para todos, puesto que hay regiones en las cuales no se va a poder recuperar suficientemente el de los impuestos. Pero el problema más grande que parece ser que está ocurriendo es que no es una cuestión territorial, sino que es una cuestión de que se ha fijado, por lo que yo sé, se ha fijado un elemento que es por habitante, es decir, dependiendo, hay una media que puede recibir cualquier persona por ser un habitante, es decir, en los sitios donde haya más habitantes se recibirá más que en los sitios donde haya menos habitantes. Y eso es un elemento que parece que es muy importante porque crea las bases más importantes de lo que podría ser la homogeneidad y de tratamiento a todos. ¿Qué opinas tú de eso? Claro, aquí, pues en el caso, por ejemplo, concreto de Aragón, en el principio de ordinalidad nos desfavorece claramente porque es un territorio muy despoblado y no cuesta lo mismo un servicio público en una zona rural donde hay muy poquitos habitantes o donde las conexiones son muy difíciles que en una gran capital o en una comunidad autónoma donde hay más número de población y los servicios públicos se concentran en la misma, ¿no? O sea, que por eso creemos que en el caso de Aragón ese principio no nos favorece. Y entonces el principio de condicionalidad, porque es muy importante saber que este dinero, esta financiación que propone el gobierno, se haría con la condición de que, por ejemplo, yo creo que Aragón va a recibir 30.000 millones. Eso va a ser un elemento que va a ser condicional para que se aplique exclusivamente en políticas públicas. ¿Estaríais de acuerdo en cómo llevar esto a cabo y cómo controlarlo? Porque un problema es que se diga y otro es que haya un elemento de control que asegure que ese dinero que se recibe en Aragón va a poder ser para ejecutar todo lo que sea vivienda y salud, por ejemplo, que sea público. ¿Cómo se puede conseguir que ese dinero se aplique en lo público y no se vaya a la privada? Me vais a disculpar, pues os escucho un pelín lejos. Entonces, he escuchado un poquito la reflexión, pero bueno, creo que he comprendido bien el sentido. Si no, discúlpenme. Esto en primer lugar. Y en segundo lugar, en relación a lo que estaba escuchando, nosotras creemos que esos fondos deben ser finalistas, ¿no? Que se garantice por ley que ese va a ser el destino del dinero. ¿Y cómo se puede regular eso? ¿Cómo se puede asegurar a Aragón que el dinero que recibáis pueda exclusivamente aplicarse a políticas públicas, como seríamos la vivienda y la sanidad? ¿Cómo se puede asegurar eso? Por ley. O sea, tener... Vale. Te oigo bastante desconectada, pero bueno.
Hugo. Sí, María, quería hacerte dos preguntas. Una que tiene que ver con la diáspora española. Hay ya en estos momentos millones de españoles en la diáspora que siempre tenemos los ojos puestos en el país de países de nuestros abuelos, abuelas, bisabuelos y bisabuelas. Desde Podemos en Aragón, ¿cuáles son las posibles propuestas que pueda tener nuestro programa para la cantidad de españolas y españoles que estamos en la diáspora, en el exterior? Sí, bueno, me he movido un poco a ver si consigo un poquito mejor cobertura. En relación a la diáspora, nosotras consideramos que la primera garantía de que de todas las personas que han tenido que salir de Aragón pudieran volver es garantizar esos servicios públicos de acceso universal para todas las personas y en igualdad de condiciones. Lo mejor que podemos ofrecer a aquellos que han tenido que marchar de Aragón es que tengan un espacio amable y que tengan trabajo, casa en Aragón, ¿no? Sí que contamos en nuestro programa con planes de retorno de profesionales, especialmente pues, personas investigadoras que tienen planes específicos para volver a España, pero que por los recortes del Partido Popular en la década pasada que hicieron recortes en ciencia y innovación y impidieron esos planes de retorno. Pero sí que trabajamos también en una medida especial que pudiera ser una ventanilla única para atender las demandas específicas que pudieran tener aquellas personas retornadas a la hora de, por ejemplo, la homologación de títulos, la homologación de estudios y también de formaciones profesionales que consideramos que son muy importantes. Me parece una idea fantástica el hacer homologaciones de todo lo que hayan sido cursos que se hayan podido tener y educación que hayan tenido en el extranjero. Hay un elemento que, por lo que yo creo, se podría también investigar, no solamente por la parte de educación, sino la agraria. ¿Qué propuestas tiene Aragón para fomentar algo que es tan importante, el relevo que tiene que hacer la generación siguiente a lo que sería el tomar posiciones muy importantes en el sector agrario y en el sector rural? O sea, sabemos que creo que tú eres una de las personas que más ha defendido eso. Cómo hacer que las nuevas generaciones puedan utilizar el sistema rural para hacer esa región más próspera y para ellos mismos poder tener una contribución social. Bueno, al final volvemos un poco a lo mismo. Si somos capaces de garantizar el acceso a los recursos públicos en igualdad de condiciones en el medio rural, tal y como se hace en las grandes ciudades, creo que ahí tenemos la primera ventana de oportunidad. En segundo lugar, y en la anterior legislatura trabajamos muchísimo para que a ese medio rural pudiera llegar Internet y una buena conectividad para poder hacer una buena adaptación al medio digital también del mundo agrario y el mundo rural, y también que fuese un aliciente para que los jóvenes pudieran quedarse en el territorio y esto fijase la población. De forma que yo creo que trabajar para que el medio rural sea un mundo apetecible y atractivo, no solo para las personas que vayan a retornar, sino también para muchos jóvenes que deciden irse de sus pueblos, es por una parte garantizarles servicios públicos, garantizarles alternativas de ocio, modernizar y dotar de estructuras de conectividad a ese medio rural, y en definitiva eso es algo que beneficia al medio rural pero también al medio urbano, ¿no? Al final hablamos de fijar población y de favorecer que la vida en nuestros pueblos sea digna. María, te hago una última pregunta que tal vez tiene que ver con una situación de mucha actualidad. Irene y Ione ya se han pronunciado, pero quisiera saber cuál es tu opinión personal en relación a la defensa que están haciendo los medios comerciales hegemónicos sobre Julio Iglesias. Bueno, en fin, el tema de Julio Iglesias es que al final parece que si eres un hombre con cierto reconocimiento profesional en el ámbito que sea o cierta fama, te vuelves intocable, ¿no? Y yo creo que las agresiones sexuales y la violencia contra la mujer hay que denunciarla, venga de donde venga, y hay que señalar a los agresores y hay que trabajar para que los mismos no queden impunes ante los delitos que cometen. Y en segundo lugar, también considero que la valentía que han tenido estas
mujeres dando un paso adelante y alzando la voz es encomiable, y que además abre camino a que otras muchas mujeres que se puedan encontrar en esa situación den también el paso de denunciar a sus agresores y que no se sientan solas. O sea que yo creo que la violencia machista es una lacra que persigue a nuestra sociedad y que hay que señalar a aquellos que violan los derechos de las mujeres. Muchas gracias, María. Y una última pregunta mía. ¿Cómo imaginás Aragón de aquí a 5 años? ¿Cómo te gustaría que fuera? Pues me gustaría un Aragón que fuese mucho más sostenible, que protegiese mucho más al medio ambiente, que tuviera vivienda para todas las personas, que creo que esta va a ser la gran lucha no solo de estos años, sino de la próxima década, garantizar la vivienda para todas las personas, un Aragón con servicios públicos de calidad, sin recortes, y en definitiva un Aragón que todo el mundo quisiera venir aquí a vivir porque acoge, porque cuida y porque tiene todo lo que necesita para ser feliz. Paloma, bueno, no sé, por ir cerrando, ¿alguna pregunta más le querías Sí, hacer? bueno, creo que hablando, a mí me preocupa mucho la juventud, y hablando de los proyectos que podáis desarrollar para ellos, hemos estado todos muy al tanto de la lucha que habéis tenido en Aragón con el problema del maestrazgo. Es indudable que la energía de renovables es imprescindible. Tenemos todos que marcharnos hacia ella porque los fósiles no van a ser la solución para hacer que el planeta se mantenga. Entonces, ¿qué propuestas tendría Podemos para hacer que se desarrolle una energía renovable y que precisamente sea dominada y liderada por la juventud a la cual tú quieres que vuelva a tu país, a tu región de Aragón? Bueno, yo creo que en primer lugar lo que queda claro con el proyecto Clúster del Maestrazgo es que me están viniendo macroproyectos que al final vienen a expoliar nuestros recursos naturales, que no dejan riqueza en el territorio y que además pues, estropean nuestros paisajes, introduciendo hormigón, grandes estructuras metálicas para hacer una exportación de energía que ni siquiera se consume aquí, y desde luego que la alternativa está en tener proyectos que sean mucho más sostenibles, que no destrocen el paisaje y que en definitiva estén pensados para un consumo local y que puedan abastecer o autoabastecer los pueblos, ¿no? Yo creo que es muy interesante en relación a lo de la juventud, muchas iniciativas que se están poniendo en marcha en forma, por ejemplo, de cooperativas que se autoabastecen sus propios pueblos con energía y no se ven sujetos a las grandes compañías eléctricas, ¿no? Creo que el autoconsumo y el autoabastecimiento tiene que ser un eje fundamental. Bueno, por ir cerrando, María, un mensaje para esta ciudadanía que ya están votando en el exterior, están votando ya por correo hasta el día 4 de febrero y van a votar presencial del día 31 de enero al día 5 de febrero. Un mensaje de reflexión cuando vayan a depositar su voto o su sobre, ¿no? En el correo con dirección a los consulados a estas elecciones. Mándales un mensaje de esperanza e ilusión. Yo les diría que voten y que voten con valentía, con ilusión, porque una alternativa a lo que ya conocemos es posible, ¿no? Tenemos por una parte a un Partido Popular, a una derecha y una extrema derecha que no hacen sino recortar y aumentar el auge de los recortes más brutales en nuestros servicios públicos en favor de unos pocos, y por otro lado tenemos a algunos partidos que se dicen progresistas, pero que a la hora de la verdad no son capaces de poner pie en pared para frenar el avance de la extrema derecha y para consolidar medidas valientes que garanticen mejoras en la vida de la gente. Y que frente a eso hay una fuerza que se llama Podemos, que ha demostrado con creces cuando ha estado en los gobiernos que no le tiembla la voz a la hora de hacer frente a los poderosos y que somos capaces de construir una alternativa mucho mejor para todos y todas. Bueno, pues toda la suerte del mundo te deseamos desde aquí. Muchísimas gracias por haber estado en este programa de la diáspora española y en este caso de la diáspora aragonesa. Y nada, que tengas mucha suerte y que la ciudadanía aragonesa pues acompañe todas estas grandes propuestas. Por mi parte, no sé, Paloma, si te quieres despedir.
Mandar un Bueno, saludo. no, desearte muchísima suerte y adelante con las propuestas de democratización de energía que tienes, que creo que son excelentes, y conseguir que evidentemente aquellos que están fuera de España y que quieren volver a su región, que puedas acogerles de esa forma tan generosa y tan bien pensada como tienes, y que si hay que hacerlo a través de legislación parlamentaria vuestra, adelante con ello y espero que tengas mucha suerte. Hugo. Muchísimas Y gracias. María, desearte mucha militancia y mucha fuerza en estas elecciones, que sí se puede. Pues Muchísimas gracias, si se puede, compañeras. Pues un abrazo y nada, estaremos en contacto y muy pendientes de lo que suceda en Aragón. Muchísimas gracias por haber estado en Radio del Pueblo M830. María, un abrazo grande. Muchas gracias, compañeras. Un abrazo. Chao, chao. Un abrazo. Espacio publicitario.